Hola a todos. Esta noche vamos a comenzar con una imagen que quizá no esperabais. El sonido áspero de un teléfono irrumpiendo en mitad de la calma. Yo, medio adormecido, respondo, y al otro lado, la voz temblorosa de un familiar. El señor Kim, un paciente mío de muchos años, acaba de sufrir un ictus. 73 años. Trabajador incansable. Siempre fiel a una rutina que parecía inofensiva, pero que puede haber sido su perdición. Doctor, yo en las mañanas solo tomo café. El desayuno es pérdida de tiempo. Lo dijo tantas veces que me parecía un estribillo. Y ahora, esa confianza ciega en que saltarse la primera comida no pasa factura, se convierte en tragedia. Puede que no sobrevivas mucho tiempo si persistes en minimizar el papel del desayuno. Puede sonar dramático, pero es algo que he visto repetirse hasta la saciedad. Día tras día, docenas de ancianos aparecen en consultas y hospitales con dolencias que podrían haberse reducido con un simple cambio de costumbre. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Además, me encantaría que en los comentarios me digas desde dónde me escuchas y qué hora es en tu lugar. Ahora, apaga las luces. Quizá enciende un ventilador para un ruido suave y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Yo crecí observando que la mañana determina todo el ritmo restante del día. Sin embargo, muchas personas creen que el cuerpo es una especie de máquina eterna que arranca igual aunque no tenga combustible ni lubricante. Lo cierto es que durante la noche quedamos desprovistos de agua, de energía rápida y de cierta estabilidad metabólica. Despertar, ponerse en pie y, sin más, lanzarse a la calle con el estómago vacío puede compararse a encender un coche después de meses de invierno sin haber comprobado el aceite. Arrancará. Sí, pero con traqueteos que acumulan desgaste silencioso. Recuerdo a la señora Park, una paciente menuda y vivaracha, que acudía siempre a su cita con una sonrisa algo traviesa. Decía, «Doctor, yo aguanto sin desayunar. El hambre es para los débiles». 4 meses después, la tuve delante, con el rostro contraído, ingresada por una fuerte hemorragia digestiva. El estómago, que había soportado años de café y picante a primera hora, finalmente se reveló. Daba la impresión de que aquella cavidad hueca, a la que nunca se la trató con suavidad, había decidido emitir su protesta final con sangre. ¿Qué hay detrás de estas historias de abuelos y abuelas que parecen repetirse como ecos? Básicamente, un error de percepción. Pensar que lo rápido y práctico es inocuo, pero la fisiología tiene sus caprichos. El jugo gástrico nocturno sigue allí por la mañana, esperando neutralizar algo. Si no le damos un compañero de baile amable, ese ácido corroe la mucosa como óxido en metal frágil. Añadid que la presión arterial se tambalea al tener que reactivar la circulación sin un aporte previo de nutrientes. Y ya tenéis el cóctel perfecto para un mareo, un desvanecimiento o incluso un ictus. Una pequeña ironía que siempre comparto con mis alumnos de medicina es la comparación del estómago madrugador con un gato recién despertado.
A nadie se le ocurre tirar al gato directamente bajo la ducha helada. Como mínimo, se le acaricia un poco. Se le habla con dulzura, pues nuestro estómago quiere lo mismo. Y, sin embargo, los humanos solemos obviar esa cortesía. Ahora bien, no deseo que todo se pinte de oscuro. Hablar de desayunos también me invita a recordar la cara de satisfacción de quienes lograron cambiar. Una escena se me grabó. Un anciano llamado Lee, 80 años, que tras décadas de ayuno matinal, empezó a beber agua tibia al levantarse. 3 semanas después, me decía con inocencia: «Doctor, creo que mis rodillas ya no crujen tanto por las mañanas». No era magia, era hidratación, circulación y quizá la confianza de saberse al fin en paz con el cuerpo. La sabiduría de la edad enseña que cada elección que repetimos con calma se convierte en destino. Quien a lo largo de décadas decide ignorar pequeñas alertas acaba encadenado a tratamientos caros y dietas rígidas. Y aquí entra un dato curioso. Investigaciones japonesas hallaron que los mayores de 70 que desayunan consistentemente tienen un 30% menos de riesgo de desarrollar demencia que los que saltan esta comida. ¿Casualidad? Algunos lo discuten, aduciendo que las variables sociales y educativas influyen más que lo que se come. Es un punto de debate abierto en la comunidad académica. Y confieso que me divierte observar cómo colegas se calientan tanto discutiendo sobre algo tan cotidiano. De hecho, otro dato extraño que quizá os haga sonreír. Hay monjes en ciertas tradiciones que retrasan su primera ingesta hasta el mediodía. Pero la diferencian claramente del ayuno urbano. Ellos beben decocciones tenues de hierbas templadas al despertar. Meditan y mantienen un equilibrio que no tiene nada que ver con la prisa de alguien que engulle café y corre al metro. Es un ejemplo de cómo la intención cambia la biología. En mis relatos, tiendo a exagerar un poco, al estilo del narrador con linterna que cuenta historias a los niños. Pero creedme, el cuerpo, si pudiera hablar, diría: «Dame amabilidad al amanecer». Demasiados de mis pacientes supieron demasiado tarde que no se puede engañar a los órganos todos los días sin pagar el precio. El señor Kim, con su café, confiaba en que nada malo pasaría. La ciencia le contradijo con una brusca sacudida. Entre bromas ligeras, suelo decir que si el desayuno fuese un personaje, sería como ese amigo que organiza la fiesta de cumpleaños y todos olvidan felicitar. Nadie nota su ausencia hasta que la música calla abruptamente. Pero cuando está, ilumina el ambiente, ordena las conversaciones y da a cada actor su lugar. Mi experiencia como médico de larga trayectoria me ha enseñado que los pequeños ritos matinales son más potentes que muchas recetas. Beber el vaso correcto de agua, elegir la textura adecuada de una fruta o un vegetal, masticar con calma, todo eso traza líneas invisibles que, juntas, se convierten en autopistas de salud a largo plazo. El drama de cada llamada de emergencia, por un desmayo o sangrado, empieza siempre mucho antes, quizá 20 años atrás, en una taza de café solitaria. No quiero que este inicio os hunda en la melancolía. Prefiero que abracéis la idea de que nunca es tarde. Incluso a los 80, he visto cómo la regularidad de un desayuno suave
ha devuelto el brillo a la piel y el tono a la memoria. El cuerpo, como buen jardinero, agradece cada gesto de agua y alimento sembrado al inicio del día. Como sabiduría de ancianidad, me atrevo a señalar, no es la fuerza la que prolonga la vida, sino la constancia tierna en acciones sencillas. Y ahora, mientras seguimos avanzando, os invito a mantener en mente esa primera llamada dramática. Fue un golpe, sí, pero también una señal de alerta. Una contraseña para abrir la puerta de todo lo que os voy a contar hoy. Desde las historias mínimas, de ancianos de barrio, hasta grandes estudios internacionales. Juntos exploraremos cómo la mañana, ese espacio frágil de transiciones, define la calidad de nuestros años. El hospital tiene un olor peculiar cuando aún no amanece del todo. Una mezcla de desinfectante, café recalentado y ese aire denso del pasillo en el que siempre pasa algo. Yo camino con paso lento, revisando historias clínicas, y recuerdo el desfile de casos que he visto a lo largo de los años. Si la vida es un escenario, el hospital es ese teatro en el que se repite la misma obra, con distintos actores. Una mañana, entró la señora Park, que ya os mencioné antes, con un dolor abdominal como un hierro ardiente. Otra vez, un anciano llamado Im se desplomó en la sala de espera. Su presión arterial había subido como un cohete, porque llevaba 3 días saltándose la comida matinal, convencido de que así mantenía la línea. Y no era el único. La lista de pacientes que creen que el cuerpo es un banco en el que se pueden hacer demasiados descubiertos es interminable. El estómago, cuando ha pasado horas desocupado, es como una plaza vacía tras la feria. Queda basura ácida, queda ruido interno. Echarle de repente sopa al rojo vivo o café cargado de cafeína es como lanzar fuegos artificiales un lunes de madrugada. Lo he visto traducirse en úlceras que sangran, en vómitos inesperados y en rostros desencajados. A veces me sorprende la cantidad de problemas que nacen de algo tan sencillo como no respetar el momento del día. Me hace gracia comparar el estómago al inicio del día con un funcionario enfadado. ¿Os imagináis entrar en la oficina de Hacienda con un tambor y 100 globos llenos de confeti? Seguro no se lo toma bien. Pues así mismo, el estómago protesta cuando le ponemos cosas indebidas. Me gusta usar estas imágenes en mis charlas porque los pacientes mayores se ríen, se relajan y luego recuerdan mejor lo que no deben hacer. Un hecho curioso. En una investigación que revisé hace tiempo, se comprobó que los mayores que desayunaban con sopa picante o muy caliente sufrían más erosiones gástricas que aquellos que optaban por alimentos más templados y neutros. Era un estudio relativamente sencillo, pero sirvió para darme ese argumento clínico que tanto hacía falta cuando mis pacientes replicaban: «Doctor, pero mi abuela bebía sopa en el desayuno toda la vida». La ciencia nos recuerda que las excepciones individuales no invalidan las tendencias generales. También hay grandes debates académicos aquí. Algunos especialistas insisten en que lo decisivo no es el que se desayuna, sino el cómo se distribuye la alimentación durante el día. Lo realmente crucial es el balance total, dicen. Pero otros, entre los que me incluyo, creemos que el momento del despertar tiene un efecto hormonal y digestivo
insustituible. Y con frecuencia, discutimos de forma acalorada en congresos, casi como si fuéramos tertulianos de televisión que defienden a su equipo de fútbol. Entre tanto debate, sigo recordando rostros. Un hombre menudo, 76 años, entró caminando torpemente en la consulta. Su esposa lo sostenía del brazo. Tras examinarlo, encontramos un accidente isquémico leve. La causa probable: variaciones bruscas de tensión, asociadas a años de mañana sin alimento. Él me dijo, casi riendo: «Doctor, yo pensaba que el desayuno solo engorda». Y yo: «Lo que engorda son los donuts de media mañana, porque llegas muerto de hambre». Fue nuestro pequeño chiste, y quizá el único momento de alivio en una cita difícil. La sabiduría de los ancianos siempre me impresiona. Muchos de ellos dicen, somos lo que repetimos. ¿Y qué razón tienen? No es la heroica dieta de un mes la que cambia la biografía de alguien, sino la repetición, casi aburrida, de esos gestos elementales, día tras día. Por cierto, ¿sabéis qué costumbre extraña descubrí en una planta del hospital? Varias enfermeras mayores tenían la tradición de mascar granos de arroz tostados al empezar el turno de madrugada. Lo hacían porque decían que evitaba acidez. No encontré literatura médica que lo sustentara, pero nunca se sabe. A veces, los remedios populares esconden mecanismos interesantes, y aunque no todo es recomendable, esa curiosidad me parece digna de quedar apuntada. Otra anécdota. Un día se presentó en urgencias la señora Shin. Tenía los labios secos y la expresión de cansancio hondo. Su problema era tan simple que resultaba casi cómico. Llevaba un año convencida de que el agua por la mañana partía los dientes. Partía los dientes. Había leído en una revista sensacionalista que el agua fría en ayunas provocaba microfracturas dentales. Claro, no era cierto, pero ella vivía con ese temor. Durante ese año, su organismo se fue deshidratando cada mañana y acabó ingresada con problemas circulatorios. Una moraleja: la información parcial puede ser más dañina que la ignorancia. Me gusta añadir también un toque de ironía. Si los pacientes invirtieran la mitad del tiempo que dedican a leer mitos en Internet, en masticar lentamente, tendríamos muchas menos consultas de digestivo. Hay quien dice que Google es el nuevo médico de cabecera, aunque sin bata blanca y con exceso de anuncios de suplementos. El hospital, con todas sus rutinas, termina siendo una escuela de lo que queremos evitar. Cada úlcera sangrante, cada síncope, cada cara de dolor por no haber cuidado. La primera comida debería ser una lección grabada en neón. Yo, al menos, lo llevo en la memoria como registro silencioso. Nunca subestimes el amanecer. Lo que hagas en esos 20 minutos iniciales puede decidir cómo estarás dentro de 20 años. Y cierro esta sección con una pequeña perla de la edad. Los viejos suelen decir que la prisa es el veneno de la vida. Si despertamos corriendo, si comemos con velocidad o directamente nada, sembramos pequeñas heridas que se acumulan. El hospital está lleno de esa cosecha. Así que cada vez que paso la mirada por esas salas blanquecinas, recuerdo que los muros no guardan solo dolor. Son también recordatorios de que la vida quiere calma, agua templada y un alimento sencillo al inicio.
porque en los pasillos del hospital se entiende con claridad casi cruel que lo que no cuidas por la mañana te sorprende por la tarde en una camilla. Algunos pacientes me miran con incredulidad cuando les digo que un desayuno equivocado puede convertirse en una especie de bomba de relojería. Y yo me río con suavidad, porque parece exagerado, hasta que les muestro los informes: úlceras, hipertensión, ictus, pérdida progresiva de memoria. El estómago vacío no es un lienzo en blanco, sino un espacio cargado de ácido acumulado durante la noche. Colocar ahí lo primero que se nos ocurre, como un cubo de agua helada o un caldero de sopa hirviendo, es un acto de auténtica imprudencia. Una vez, un joven residente me preguntó: «Doctor, ¿de verdad importa tanto la primera cucharada?». Le respondí: «Más de lo que imaginas. Imagina que tu estómago es como un teatro al que invitas a un público exquisito. La función todavía no ha empezado. Las luces están apagadas y de repente alguien entra pateando la puerta con botas embarradas. ¿Qué impresión causará?». Esa es la diferencia entre iniciar el día con delicadeza o con violencia. Y no bromeo. En la misma semana atendí a 2 ancianos con problemas digestivos severos. Uno porque se bebía ardientes cuencos de ramen a las 6 de la mañana. Otro porque juraba que un gran vaso de leche helada le curaba la resaca de la noche anterior. Ambos acabaron comprendiendo que el estómago no quiere extremos, ni volcanes, ni glaciares. Quiere tibieza, armonía y texturas sencillas que se vayan desplegando poco a poco. De hecho, lo que sabemos ahora sobre la mucosa gástrica es que funciona como un elegante tapizado. Durante el sueño nocturno, esa capa se repara de pequeñas heridas microscópicas producidas cada día. Si le dejamos tiempo, amanece algo fortalecida, hasta que la atacamos con calor excesivo, especias o azúcares simples que aceleran la secreción ácida. Lo que parecía reparado termina luciendo otra cicatriz. Es un juego donde nunca alcanzas la recuperación total. 2 pasos hacia adelante, 3 hacia atrás. Aquí me gusta contar una anécdota graciosa de mis charlas comunitarias. Una señora mayor me gritó: «Doctor, entonces tengo que dejar mi sopa de kimchi, pero esa es mi religión». Yo le respondí: «Entonces por lo menos haga que su Dios sea menos caliente, deje que se enfríe un poco, y su estómago lo agradecerá». Risas generales. Y finalmente ella accedió a reducir esa temperatura. A veces hace falta humor para introducir cambios donde la costumbre pesa toneladas. En cuanto a lo extraño, os cuento un dato que sorprende. En algunas tribus rurales de Corea, aún es costumbre beber jugos de cebolla en ayunas, creyendo que limpia la sangre. El sabor es tan agresivo que solo de pensarlo me lloran los ojos. Y lo curioso es que algunos estudios farmacológicos muestran componentes beneficiosos en la cebolla para la salud vascular. Sin embargo, los mismos investigadores advierten que, en exceso y en estómago vacío, la irritación del tubo digestivo es significativa. Así que la línea entre remedio y veneno está en la dosis. Como ya decía Paracelso, con sabiduría renacentista, hasta en la literatura médica existe debate.
Algunos nutriólogos declaran que no importa qué comas por la mañana, siempre que completes el valor calórico diario. Otros defienden con pasión que las primeras 2 horas, tras el despertar, son críticas para la modulación de cortisol, insulina y memoria a corto plazo. Lo discutimos en congresos y os aseguro que, mientras unos exhiben gráficas impresionantes y otros replican con ejemplos poblacionales, al final, lo único que todos admitimos es que la calidad del desayuno marca la diferencia en energía y concentración. Un ejemplo real. La señora Choi, de 80 años, me confesaba que su hábito era preparar té negro fortísimo y acompañarlo con encurtidos picantísimos. Durante años no notó nada, hasta que la molestia empezó como simples ardores y finalmente derivó en gastritis crónica. Fue duro hacerla cambiar, pero cuando introdujimos una rutina de agua tibia y un poco de fruta blanda antes del té, su calidad de vida cambió radicalmente. Nunca pensé que el orden importara, me admitió. La sabiduría de la edad nos susurra otra lección. Lo que revienta las casas no son huracanes únicos, sino goteras persistentes. Igual pasa con el estómago y el sistema vascular. De tanto añadir pequeños choques cada mañana, acumulamos grietas, y de esas grietas nacen derrumbes. Y no olvidemos la mente. Saltarse o maltratar el desayuno deteriora la circulación cerebral en esas horas tempranas, cuando el cerebro pide energía rápida. Eso se traduce en olvidos, en torpeza, en falta de reflejos. Imagina a un abuelo intentando cruzar la calle sin haber comido nada. El riesgo de accidente se multiplica. La vida cotidiana depende de detalles tan prosaicos como una rebanada de pan integral o un vaso de agua. Y aquí os comparto un debate público que me encanta. Algunos grupos científicos discuten mucho sobre el ayuno intermitente. Mientras unos proclaman que prolonga la vida, otros advierten que hacerlo en ancianos es un error monumental. Y yo opino lo siguiente: todo depende de a quién se aplique. Un joven atlético quizá tolere ese esquema, pero para una persona mayor, con presión arterial inestable y fragilidad gástrica, puede ser el inicio de una cadena de emergencias. Esa es la belleza y la dificultad de la medicina. No hay recetas universales. En términos de humor, suelo decir, el problema no es ayunar, sino ayunar de sentido común. Así arranco risas y, quién sabe, a veces una risa abre más puertas cerebrales que 3 diapositivas de PowerPoint llenas de porcentajes. En resumen, un desayuno equivocado es mucho más que una anécdota trivial. Es el primer capítulo del libro que el cuerpo deberá leer el resto del día. Y mejor que sea un capítulo de calma, no de sobresaltos. Cuando recuerdo los casos que he relatado, me reafirmo. Lo que ocurre entre despertarse y salir de casa puede fijar el destino de tus arterias, de tu memoria y de tu estómago. Y si la elección se hace mal, el hospital ya está preparado para el siguiente paciente. Así que, escuchad bien, la primera cucharada no es poca cosa. Puede ser la diferencia silenciosa entre vigor y enfermedad. Imagina que abres los ojos un lunes cualquiera, la lengua algo reseca, la garganta áspera como papel de lija
y el cerebro todavía enturbiado. Eso es lo que le sucede al cuerpo entero tras la noche. Horas enteras de respiración y transpiración silenciosa dejan al organismo ligeramente deshidratado. Y, sin embargo, la mayoría corre directo a la cafetera o incluso se salta todo. Yo siempre repito, el primer acto de la mañana debería ser tan sencillo como dar de beber a tu propio cuerpo. El agua tibia es la llave discreta que abre al organismo. No fría como un cubo de hielo en la espalda, no hirviendo como el vapor de la olla. Tibia, cercana a la temperatura corporal, como el abrazo suave de una manta a mediodía. Cuando uno la bebe poco a poco, el estómago siente que no está siendo atacado. Se prepara para recibir lo que venga después. Los vasos sanguíneos se dilatan con suavidad. Los riñones se activan. La mente despierta sin golpes. Recuerdo al señor Han, 83 años, en quien aconsejé simplemente esta rutina. Un vaso de agua tibia en ayunas. Me miró con cara escéptica. ¿Solo eso? ¿Y voy a sentir algo distinto? 3 semanas después, volvió y comenzó la consulta, con una frase que todavía me saca una sonrisa. Doctor, creo que me he hecho más joven en el baño, refiriéndose a que ya no sufría de ese estreñimiento persistente de años. Reímos juntos, y yo pensé, ahí está, la medicina más barata que existe. Un hallazgo llamativo de la neurociencia ha mostrado que el simple hecho de hidratarse a la mañana mejora la memoria de trabajo hasta en un 15 o 16%. El cerebro, que es en su mayoría agua, funciona como una orquesta. Sin hidratación, el sonido es desafinado, como instrumento sin afinar. Con agua a la temperatura correcta, cada nota encuentra su lugar. No es magia, es pura fisiología. El chiste que hago en mis charlas es sencillo. No necesitas pócimas mágicas de 100 euros la botella. Basta agua del grifo, que además viene con menos marketing. La sala suele reír, y ese es el momento en el que consigo que alguien anote mentalmente lo obvio. El agua vale más que la dieta más extravagante si se omite al amanecer. Ahora, un dato extraño que siempre deslizo. En el antiguo Egipto, durante rituales matinales, se recomendaba beber agua que había pasado la noche en jarras de arcilla, abierta para que respirara con los dioses. Podéis imaginar mis caras cuando se lo conté a mis estudiantes. Pero es verdad que la arcilla confería minerales extra y mantenía la temperatura moderada. Tradiciones raras, sí, pero con cierto instinto saludable detrás. Por otra parte, no todo el mundo está de acuerdo. Hay académicos que insisten en que el volumen exacto de agua no tiene un efecto dramático en la cognición, que todos son correlaciones y no causalidades. Y otros, en cambio, aseguran que pequeñas deshidrataciones subclínicas son la causa más infravalorada de fatiga y errores en adultos mayores. Yo no digo que tengamos toda la verdad, pero sí tengo los rostros agradecidos de mis pacientes como prueba viviente de que algo profundo cambia. Volviendo a la sabiduría de la edad, los mayores suelen decir que la suavidad vence a la fuerza. Un vaso de agua tibia demuestra esa máxima milenaria. En lugar de necesitar
medicación para cada síntoma, implantas un equilibrio inicial y el cuerpo responde agradecido. Por cierto, un paciente me contaba que dejó un vaso listo al lado de la cama cada noche para que al despertar fuese lo primero que tomaba. Y añadió riendo: ahora hasta mi perro me mira con respeto, porque soy más rápido que él en beber al alba. Me encanta cuando los pacientes encuentran humor en cambiar sus rutinas, porque la risa refuerza la memoria y hace que el hábito se sostenga. Si fuerais a observar conmigo el cambio real, cuando alguien adopta la costumbre del agua tibia, notaríais 3 mejoras claras. Primero, la regularidad intestinal. Segundo, energía más estable en las primeras horas, sin esos bajones bruscos de concentración. Y tercero, menos dolor articular matinal, porque la lubricación de cartílagos también depende de un estado bien hidratado. Y no olvidemos otro pequeño debate científico. ¿Debe tomarse de golpe o sorbo a sorbo? Algunos estudios muestran que beber rápido activa más intensamente el reflejo intestinal, mientras que sorber lento mantiene la homeostasis y ayuda al sistema circulatorio sin forzarlo. Yo recomiendo sorbo a sorbo, porque no se trata de ganar una competición, sino de empezar el día con elegancia. Un paciente, la señora Yun, me preguntó con tono socarrón: ¿y si me aburro del agua? Le respondí: entonces la masticaremos en forma de frutas jugosas, pero nunca de pasteles industriales a primera hora. Reímos, y ella se convenció de al menos beber el vaso inicial. Como hecho curioso, ¿sabíais que los astronautas consumen agua templada en el espacio para evitar cólicos intestinales relacionados con el microgravedad? No es noticia popular, pero refleja cuánto depende el cuerpo humano de la temperatura adecuada, incluso en condiciones extremas. La moraleja es clara. Hidratarse no es un detalle trivial. Es un ritual que condiciona la entrada al día. Si lo iniciamos con agua tibia, marcamos el compás de una sinfonía estable. Si lo ignoramos o lo sustituimos por sustancias irritantes, la melodía va directa al caos. Y la sabiduría que nos dejan los más mayores sigue latiendo. Lo sencillo, repetido con calma, acaba siendo lo más poderoso. Puede que el vaso de agua tibia no figure en revistas de moda, pero puede protegerte contra males silenciosos y darte la lucidez que otros buscan en cápsulas con nombres complicados. Así que la próxima vez que despiertes, antes de encender el móvil y perderte en notificaciones, bebe. Bebe despacio. Siente cómo el cuerpo agradece. Y escucha. Puede que hasta tus pensamientos empiecen a sonar más claros, como si fuesen notas recién afinadas. Después del agua tibia, llega el momento de dar un paso más sólido, los frutos secos. Y creedme cuando os digo que una pequeña porción puede cambiar el guión de toda una mañana. He visto a pacientes que, tras introducir un simple puñado de almendras o nueces en su rutina, transformaron su energía, sus análisis de sangre y hasta su humor. Imaginad granos diminutos, cargados de vida, grasas saludables, que en realidad son como lubricante premium para las arterias. Fibras que ejercen de escoba paciente en los intestinos, antioxidantes, capaces de cazar radicales libres, como si fueran mosquitos en verano. Parece exagerado, pero cuando ponéis todo eso en conjunto,
el cuerpo lo agradece con una gratitud que se percibe. El señor Park, de 68 años, lo sabía bien. Venía cansado de tomar estatinas y con dolores musculares. Le propuse poco a poco reducir la dosis y reforzar con frutos secos. Su respuesta inicial fue un arqueo de cejas. ¿De verdad un puñado de nueces va a sustituir mi pastilla? 6 meses después, su colesterol, LDL, se había reducido un 2% y tenía la satisfacción de haber dejado atrás dependencias medicamentosas innecesarias. Su frase final fue genial. Doctor, por primera vez puedo decir que juego al dominó sin calambres en los dedos. Yo reí. Su mujer también. El poder de los frutos secos había llegado a su baraja. Sabiduría de la vejez. Lo pequeño y constante supera a lo grande y esporádico. Lo digo siempre. De nada sirve ponerse a dieta 2 semanas con fervor, si después vuelves al caos. En cambio, un puñado constante de frutos secos es como sembrar a diario árboles invisibles en tu sistema cardiovascular. La ciencia respalda esto durante más de 30 años. Un estudio de Harvard siguió a miles de personas, quienes consumían frutos secos regularmente presentaban una reducción de hasta un 20% en mortalidad cardiovascular. Ese dato lo utilizo como bastón de mando en conferencias, porque cuando los números son tan claros, hasta el colega más escéptico debe asentir. Sin embargo, siempre hay cierto debate. Algunos nutricionistas temen el alto valor calórico, alegando que un exceso puede llevar al sobrepeso. La discusión queda abierta, pero mi postura es que el problema no es un puñado diario, sino la bolsa entera devorada frente al televisor. Un detalle extraño y divertido. En la antigua Persia, se solían colocar nueces en las cunas de los recién nacidos como símbolo de larga vida. Y cuando los niños crecían, las usaban como improvisadas monedas en juegos callejeros. Hoy sabemos que la nuez es rica en ácido alfa-linolénico, un tipo de omega 3 vegetal. Lo que empezó como superstición, quizá era intuición ancestral de que algo bueno guardaba esa semilla. ¿Queréis otra anécdota? La señora Kang, de 82 años, empezó a añadir 3 almendras y 2 nueces mezcladas en su yogur de la mañana. Volvió a verme con una sonrisa pícara. Doctor, ahora recuerdo dónde dejo las llaves, cosa que antes parecía misión imposible. Y aunque puede sonar como magia, tiene respaldo. Estudios españoles comprobaron que un consumo moderado de frutos secos ayudaba a conservar mejor las funciones cognitivas en edades avanzadas. Entre bromas, suelo decir que las almendras son como pequeños guardaespaldas para tu memoria, silenciosos, compactos y siempre a mano. La metáfora provoca sonrisas y muchas veces logra que mis oyentes no olviden la instrucción. Un punto de debate académico complementario gira en torno a si es mejor consumirlos crudos o tostados. Algunos defienden que la tostadura potencia ciertos antioxidantes, otros que destruye nutrientes sensibles al calor. Yo invito a simplificar. Lo importante es que no estén bañados en sal ni azúcar. Cuanto más cercano al estado natural, mejor. Y os contaré otra situación curiosa.
Un paciente me dijo que las nueces le parecían comida aburrida. Le pedí entonces que las triturara y las mezclara en crema con una pizca de cacao puro. Ahora me saben a postre de lujo, exclamó a la siguiente consulta. Esa es la clave, jugar incluso con la percepción, siempre dentro de la salud. La sabiduría musical de la edad me lleva a compararlos con notas en una partitura. No hacen la melodía entera, pero sin ellos, la obra carece de armonía. Una pieza pequeña, pero determinante. Y ojo a lo siguiente. No todas las personas pueden consumir frutos secos sin precaución. Las alergias pueden ser graves. En mi consulta, siempre recalco que quien nunca los haya probado debe empezar con cantidades mínimas y vigiladas. La prudencia es parte del oficio. En el terreno más cómico, en una charla, un anciano murmuró mientras yo hablaba. Entonces, lo de buscar el tesoro en la cáscara de pistacho cuenta como ejercicio matinal. Y yo respondí, si lo hace con entusiasmo, probablemente queme más calorías de las que contiene ese pistacho. Todos reímos. Y de paso, quedó grabado un mensaje. La actitud influye casi tanto como el alimento. El debate científico sigue en curso. ¿Por qué mejoran tanto los niveles de colesterol? ¿Es solo por sus grasas insaturadas? ¿O hay un cóctel de compuestos sinérgicos? Nadie tiene la palabra final. Y eso me fascina, incluso en lo aparentemente banal. Como un fruto seco, puede esconderse un misterio bioquímico digno de una novela. Resumiendo, empezar el día con agua tibia y después un puñado de frutos secos es como construir un fuerte invisible. Hidratación, luego energía duradera. No hace falta exagerar ni inventar recetas complejas. A veces, lo mejor está al alcance de la mano. Así que la próxima vez que abras un botecito de almendras o nueces, recuerda, cada pequeño bocado es más que snack. Es una promesa de ramificaciones más limpias en tus arterias, de memoria un poco más nítida y de mañanas más estables. No se trata de llenar un saco entero, sino de cuidar un hábito constante, pequeño y poderoso. Si me hubieran dicho hace 50 años que uno de los mayores protectores del estómago sería una humilde hortaliza de hojas verdes, probablemente me habría reído. Y, sin embargo, la col, esa misma que muchos desprecian por considerarla insípida o demasiado vulgar, es capaz de convertirse en el mejor aliado de nuestras mañanas. Sí, hablo de la col o repollo, que algunos preparan como guarnición relegada, pero que en verdad es un escudo digestivo y cerebral en potencia. Cuando explico esto, suelo comenzar con una historia. La señora Cho, 75 años, padecía gastritis desde hacía 3 décadas. Ella repetía que su desayuno consistía siempre en sopa ardiente y kimchi. Después de que insistiera varias veces en reducir las agresiones tempranas al estómago, le recomendé una pequeña porción de col cruda cada mañana. Doctor, ¿col? Eso se lo doy yo a las gallinas, me dijo. Reímos, y aún así, se dio la oportunidad de probar. A las 2 semanas, su ardor era menos frecuente. Al mes, ya no necesitaba medicación continua. ¿Quién diría que compartir desayuno con las gallinas era tan sabio? Bromeó conmigo. La ciencia explica ese milagro modesto. Compuestos como la vitamina U, denominada
factor antiulceroso hace décadas, y el sulforafano protegen la mucosa gástrica, potencian la regeneración celular y modulan la presencia de bacterias, como Helicobacter pylori. Es como si la col instalara un tapizado de terciopelo sobre las paredes del estómago, amortiguando la acidez que de otra manera se volvería corrosiva. No olvidemos tampoco su aporte de vitamina K y antocianinas, especialmente si hablamos de col morada. Esos nutrientes juegan un papel importante en la protección neurológica. Los estudios que relacionan verdura crucífera con menor incidencia de deterioro cognitivo se multiplica. Y yo, entre ironías en las charlas, digo, ¿queréis recordar dónde dejáis las gafas? Pues empezad por recordar dónde guardáis la col en el frigorífico. La sabiduría de la edad vuelve a ser la misma moraleja. Lo sencillo alimenta más de lo que parece. Quien cultiva su propio huerto lo sabe. La abundancia verdadera nunca viene en envases brillantes, sino en hojas verdes que crujen. Una anécdota curiosa. En la posguerra, muchas familias en Europa dependían de sopas de col para sobrevivir el invierno. Más tarde, algunos médicos observaron que esas comunidades presentaban índices relativamente bajos de úlceras gástricas en comparación con aldeas semejantes. No era una cura milagrosa, pero sí un indicio de protección acumulada. La historia popular se entrelazaba con los datos médicos. Pero aquí también surge polémica académica. Hay especialistas que advierten contra el consumo excesivo de col cruda en personas con problemas de tiroides por su contenido en compuestos bociógenos. Mientras unos exigen cautela, otros muestran estudios que indican que la cantidad habitual en un desayuno es insuficiente para alterar la función tiroidea. Yo me sitúo en un punto de equilibrio. Recomendar, pero personalizar, según cada caso, la medicina. No son decretos universales, sino trajes a medida. Me gusta hacer un chiste ligero para desarmar resistencias. No os preocupéis. Comer un par de hojas de col no va a convertir vuestro cuello en el de una jirafa, a menos que además practiquéis yoga en exceso. La gente ríe, y eso abre la puerta a que acepten la recomendación. Otra de mis favoritas, el señor Min, vecino octogenario, comenzó a preparar batidos con manzana y col. A los 3 meses, se quejaba de que sus amigos en el parque le pedían recetas continuamente, como si fuese un chef de moda. Él, encantado, respondía que su secreto era ser amigo del repollo. Lo divertido es que la moda terminaba contagiando a todo el bloque, y yo me encontraba con una pequeña comunidad de ancianos compartiendo col cada mañana como si fuera oro. En cuanto a lo extraño, os comparto que en la antigua Roma se creía que la col tenía propiedades contra la embriaguez. Los legionarios solían comerla antes de banquetes para protegerse del vino. No puedo confirmar que funcionara del todo, pero desde luego era un intento curioso de combinar placer y salud. La col cumple además otra misión: aporta fibra soluble que alimenta bacterias intestinales benéficas. Imaginad vuestro intestino como un jardín. La col le da abono a las flores correctas y reduce la expansión de malas hierbas.
Estudios japoneses han mostrado que ancianos que tomaban col cruda varias veces a la semana tenían mayor diversidad de microbiota y mejoría leve en el ánimo. Un detalle que da para debates muy serios sobre la conexión intestino-cerebro. Es posible que un simple repollo influya en la depresión. Todavía no hay consenso, pero la posibilidad está ahí. Cuando cuento todo esto, no pretendo hacer de la col la nueva panacea milagrosa. Solo quiero mostrar que a veces lo más ignorado resulta fundamental. Y, sobre todo, quiero transmitir que la mañana necesita suavidad. Empezar con agua, continuar con frutos secos y añadir el frescor crujiente de un trozo de col puede parecer humilde, pero levanta cimientos de salud. Como perla de sabiduría, siempre digo, quien aprende a disfrutar de un vegetal diario, aprende también a disfrutar de la longevidad. Al fin y al cabo, la disciplina de masticar lentamente hojas verdes enseña paciencia, y la paciencia es la mejor medicina de todas. Con esto, la col deja de ser ese acompañante discreto de la cocina y pasa a ocupar el lugar de protagonista. Puede que no sea glamurosa, pero ¿qué importa la fama cuando protege el estómago, alimenta la memoria y hasta suaviza el humor? Entre lo evidente y lo debatido, entre lo medicinal y lo humorístico, esta hortaliza se gana su sitio en el podio de la mañana. Hay un aspecto igual de importante que saber qué conviene desayunar, y es descubrir lo que definitivamente debemos evitar en esas primeras horas. No se trata solo de añadir agua, frutos secos y col. También es necesario retirar del escenario ciertos protagonistas que arruinan la obra apenas empieza. Y créedme, en mis años de hospital, he visto suficientes pruebas como para quedarme con el guión muy claro. Hay enemigos matinales capaces de esculpir lentamente enfermedades en el cuerpo. El primero de ellos, los caldos y sopas abrasadoras. Sí, sé que hay quien no concibe la mañana sin un cuenco humeante de sopa de miso, de kimchi o de huesos. Pero en estómago vacío, son como lanzar agua hirviendo sobre cristal helado. Producen microfisuras que quizá no notas en el momento, aunque pronto aparecen en forma de ardor, gastritis o una úlcera que se abre como una grieta en el asfalto. He acompañado a demasiados ancianos con úlceras sangrantes, fruto de esas rutinas, para no alertar con énfasis. Segundo enemigo, la agresión del picante y de los aderezos fuertes. Nada más abrir los ojos. Chiles, ajíes, kimchi ultrafermentado, salsa de pescado salada. Todo eso puede disfrutarse en contextos adecuados, pero a las 7 de la mañana son dinamita en el estómago. Imaginad clavar lentamente una tachuela en una mesa todos los días. Tal vez la madera aguante un tiempo, pero acabará rajándose. Lo mismo hace el picante con el tejido gástrico. Tercer enemigo, lo frío extremo. El típico vaso de leche helada. El zumo sacado directo del frigorífico. La moda urbana del ice coffee. A las 6 de la mañana. Todo ese contraste térmico brusco provoca que el estómago, que llevaba horas en una especie de entumecimiento reparador, reacciona, como si alguien le hubiera dado una bofetada. El resultado, digestión retrasada, calambres, fermentaciones y, en algunos casos,
pequeños espasmos vasculares que marean. Y cuarto, los azúcares simples, pasteles industriales, bollería reluciente de vitrina, cereales ultraprocesados con dibujos animados que prometen diversión. Todo eso sube la glucemia como un cohete en 3 minutos y la desploma en menos de 2 horas. El efecto es un cuerpo fatigado, irritable y con hambre de nuevo. Me gusta bromear. Es como pagarle a un político corrupto. Se queda con todo al instante y después vuelve a pedirte más. Los pacientes ríen y al reír recuerdan que esos dulces no son el desayuno que necesitan. Sabiduría de los mayores. Lo que empieza mal, mal acaba. Esa sentencia que se aplica a las relaciones humanas también funciona para el desayuno. Si abres el día estimulando de manera brutal al estómago y a la sangre, tendrás un resto de jornada con altibajos. Un hecho tan extraño como cierto. En algunos monasterios medievales europeos se recomendaba beber cerveza ligera, en ayunas porque fortalecía al cuerpo, cerveza en lugar de agua. Y no lo hacían una excepción. Era costumbre diaria. Claro, con la higiene del agua en esa época, puede que no estuvieran del todo desencaminados. Pero hoy, al repetir esos hábitos, con alcohol o bebidas estimulantes de alta graduación, la consecuencia es justo la contraria. Hígado y cerebro resentidos antes del mediodía. Los debates académicos giran precisamente en torno a cuán dañino es empezar con café solo y fuerte, sin nada sólido. Hay quienes defienden que un café negro de calidad, en cantidades moderadas, no produce daño. Otros aseguran que, en personas con predisposición, multiplica la acidez gástrica y eleva la tensión arterial bruscamente. Yo digo que la verdad depende del contexto. No es lo mismo un joven sano que una mujer octogenaria con hipertensión. Pero si tengo que dar un consejo general para la población mayor, prefiero recomendar posponer el café unos minutos, después del agua y acompañado de algo de alimento suave. Entre las experiencias cómicas que suelo compartir, destaco una reunión comunitaria en un barrio obrero. Un abuelo saltó indignado. «Doctor, pero yo llevo 50 años desayunando sopa de kimchi, ardiendo, y todavía no me he muerto». Y yo le respondí con una sonrisa. «Precisamente, señor, no se ha muerto. Todavía. Pero si me escucha, quizá tarde más en hacerlo». La sala entera estalló en carcajadas. A veces el humor es la única puerta de entrada que suaviza el orgullo que nos impide cambiar costumbres. El hospital está lleno de recordatorios dolorosos de esos hábitos rechazables. Ancianos con hemorragias digestivas tras desayunos inadecuados. Pacientes desorientados por bajones de glucosa matutina, después de comidas llenas de azúcar rápido. Personas mayores, con diarreas por tomar lácteos fríos contra su intolerancia. Y aunque la ciencia puede parecer abstracta, basta ver una camilla llegar a urgencias para comprender que estos enemigos del amanecer no son invenciones. En otra ocasión, recuerdo a una señora llamada Hiejin que desayunaba compulsivamente bollería empaquetada. Tenía la convicción de que si venía del supermercado, debía ser seguro. 20 años más tarde, su diabetes la había privado de visión parcial. Al contar su historia en charlas, remato con la pregunta: ¿no habría valido la pena preparar unas pocas hojas de col con aceite de oliva
y una nuez en lugar de abrir ese paquete ultraprocesado? La sabiduría que sí debemos retener es que lo que parece cómodo y sabroso, a veces, es el enemigo silencioso que araña día tras día la salud. Lo correcto suele ser más sencillo y más barato. Solo requiere vencer la inercia. Mi invitación es clara. Tanto como introducimos novedades saludables, evitemos los excesos nocivos. No basta con sumar virtudes a la mañana. Debemos también desterrar los venenos disfrazados de costumbre. Y aquí concluyo este repaso a lo que no debe entrar en nuestro estómago al amanecer. Porque tan importante como saber qué meter en la maleta para un viaje es saber qué dejar fuera. Con el desayuno, lo mismo. El equipaje ligero y adecuado decide si el trayecto será placentero o lleno de sobresaltos. Después de señalar los aliados y los enemigos de las mañanas, toca hablar de la rutina completa. Y aquí es donde la música se armoniza. No basta con tocar 3 notas aisladas. Hay que ordenarlas en secuencia. Esa es, precisamente, la rutina de longevidad que tantas veces he repetido en mis consultas y en charlas comunitarias. Os la presentaré no como un listado rígido, sino como un ritual breve que orquesta el cuerpo con sencillez y gracia. Primero, el despertar debería empezar con tranquilidad. Nada de saltar de la cama como bomberos al sonido de la sirena. El cuerpo merece 5 minutos en los que ponerse de pie lentamente, estirar hombros y brazos, mirar por la ventana y respirar. Me gusta recordar que los ancianos japoneses practican Ragyo Taiso, ejercicios suaves de estiramiento matinal en grupo. La ciencia aún discute en si eso alarga la vida. Yo digo que, como mínimo, alarga la sonrisa al verte acompañado. En ese escenario, entra el primer acto. Agua tibia. Un vaso preparado la noche anterior, bebido a sorbos lentos. Aquí recomiendo un gesto que parece simple, pero tiene gran impacto. Al sostener el vaso con ambas manos, dedicar unos segundos a pensar que estamos alimentando nuestra vida. Es ridículo para algunos, pero la intención mental cambia la forma en que asumimos los hábitos. Y las personas mayores entienden esa sabiduría. Cada acto cotidiano merece ser consciente. 15 o 20 minutos después, llega el segundo acto. Los frutos secos, colocados en la palma de la mano, no más que un puñado, deben masticarse despacio, casi como si fueran un secreto que se descifra lentamente. Un paciente me decía que contaba 20 masticaciones exactas por almendra, para no perder ni un gramo de magia. Tal vez sea exageración, pero esa lentitud incita a la digestión adecuada. Tras esta pausa, añadimos el tercer acto. La comida puede ser cruda, en tiras, o en una ensalada sencilla, con unas gotas de aceite de oliva. Algunos prefieren hervirla 1 minuto y enfriarla. Lo importante es que se conserve fresca y sin pesadez. La secuencia importa. Primero, la hidratación. Luego, el combustible duradero de las grasas saludables. Y por fin, la fibra fresca que tapiza el estómago y da sensación de ligereza. Como reflexión, suelo comparar esta rutina con el encendido de un antiguo ordenador. Primero, se conectaba el cable, el agua. Después se cargaba el sistema y los frutos secos.
y finalmente se ajustaba la pantalla y el teclado en la col que organiza la comunicación interna y la digestión. Si hoy encendemos un ordenador moderno, no vemos ese proceso, pero ahí está funcionando. Lo mismo sucede con el cuerpo. Al seguir la secuencia, te aseguras de que todo arranque con orden. La sabiduría de la edad dice, ritmo es destino. Quien sigue un ritmo apacible al inicio, lo mantiene en sus días y, finalmente, en sus años. Nadie se hace longevo a base de arranques violentos ni dietas heroicas, sino de compases estables. Un detalle curioso que siempre entusiasma. En un estudio realizado en Finlandia sobre personas mayores de 80, se observó que quienes conservaban rutinas matinales repetidas, con precisión, incluyendo horarios de desayuno casi idénticos cada día, tenían menos problemas de insomnio y mejores puntuaciones cognitivas. La explicación puede ser el refuerzo del reloj circadiano. La conclusión es clara: la regularidad es medicina invisible. ¿Hay debate sobre esto? Por supuesto. Algunos expertos defienden que introducir variaciones en la dieta diaria entrena al cuerpo a ser más flexible. Yo respeto esa opinión, pero contesto que el cerebro y el sistema digestivo de un anciano agradecen la previsibilidad. Es como el abuelo, que siempre se sienta en la misma silla. No lo hace por capricho, sino porque allí se siente seguro. Lo más gracioso que escuché de un paciente sobre la rutina fue esto. Doctor, mi esposa y yo competimos a ver quién aguanta más tiempo sin mirar el móvil tras levantarnos. Ella gana porque entretiene su boca con las almendras. Yo pierdo porque quiero hacer trampa con el periódico digital. Me reí casi tanto como él, y supe que aquel pequeño juego sostenía un hábito valioso. La rutina incluye también un consejo clave: masticar despacio. He contado 50 veces a mis pacientes lo importante de triturar bien los alimentos. Doctor, 50 masticaciones. Me preguntan. No, pero al menos 20. Respondo. Cuando lo explico con humor, digo, si tardáis menos en masticar, una nuez de lo que tarda un anuncio de YouTube, vais demasiado rápido. Ríen, y recordarlo resulta inevitable. La secuencia completa se convierte en un refugio. Agua, frutos secos, col, menos de 20 minutos en la primera parte del día. Y sin embargo, un derrame de beneficios en las décadas posteriores. Tiene más poder esa constancia que cualquier suplemento caro del mercado. La sabiduría popular lo resume con palabras simples. Desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. Yo adaptaría. Desayuna con calma, come con equilibrio, cena con ligereza. Y esa adaptación responde a lo que la ciencia actual sugiere. Mantener horarios, evitar excesos por la noche y dar importancia al punto de partida. No se trata de dogmas, sino de una partitura flexible. Pero quien logra respetar la secuencia 3 de cada 5 días, ya obtiene cambios relevantes. Mejor memoria, digestiones más fáciles, menos mareos matinales y una sensación de que el día comienza a compás. He enseñado esta coreografía a cientos de ancianos. Algunos la cumplen con rigurosidad casi monástica. Otros la van adaptando a agua tibia, frutos secos en crema sobre una tostada, col,
mezclada con manzana. Da igual la variación. La esencia es suavidad y consistencia. Crear esta rutina es como darle cuerda a un reloj. Asegura que tus manecillas internas, hormonas, digestión, circulación, se mantengan en tiempo. Y cuando la cuerda se repite día tras día, el reloj sigue vivo y marcando clara la hora, aunque el calendario avance con años encima. En definitiva, la rutina de longevidad no es glamour, no requiere misterios. Es agua, frutos secos y colté puestos en orden, acompañados de respiración tranquila y masticación lenta. Quien la adopta ya está un paso más cerca de ese secreto anhelado. Vivir más años, pero sobre todo, vivirlos mejor. Cuando llego al final de estas charlas, siempre imagino que he estado contando una larga historia alrededor de una mesa, con vosotros escuchando como viejos amigos después de la cena. Hemos recorrido llamadas de urgencia, pasillos de hospital, sorbos de agua, mordiscos de frutos secos y hojas de col crujiente. Y ahora toca cumplir la promesa. Reunir todo lo aprendido en un mensaje claro, esperanzador, casi como si cerráramos un cuento con moraleja. La primera lección es evidente. El desayuno no es un lujo, es un cimiento. Saltárselo, o peor aún, llenarlo de enemigos como sopas ardientes, alimentos ultraprocesados o bebidas heladas de golpe, es jugar con fuego en un bosque seco. Cada paciente que he descrito refleja esa verdad. La enfermedad rara vez cae del cielo. Casi siempre se ha ido construyendo con una rutina equivocada. La segunda lección es más luminosa. Lo sencillo salva vidas. Un vaso de agua tibia, un puñado de frutos secos, una ración de colorete. 3 piezas tan humildes que podrían parecer irrelevantes, pero juntas actúan como engranajes que estabilizan nuestra maquinaria interna. Al adoptarlas, muchos de mis pacientes no solo mejoraron análisis médicos, sino su humor, su movilidad, sus ganas de participar en la vida. La tercera lección es de sabiduría anciana. La constancia importa más que la intensidad. No hace falta hacer cambios drásticos ni adoptar dietas heroicas. Basta con repetir actos pequeños cada mañana para que a lo largo de los años se traduzcan en menos medicamentos, menos visitas al hospital y, sobre todo, más tiempo de calidad con quienes queremos. He visto a abuelos orgullosos de poder gastar el dinero que antes se iba en medicinas, en cosas muy distintas. Regalos para nietos, viajes sencillos, incluso en aprender bailes o jardinería. Y cada vez que escucho eso, pienso que la verdadera medicina no está en la farmacia, sino en la cotidianidad bien ordenada. Claro, los debates académicos seguirán vivos porque la ciencia nunca se detiene. ¿Cuánto influye la cronobiología en la eficacia del desayuno? ¿Qué proporción ideal de proteínas y grasas debemos recomendar a cada edad? ¿Es posible individualizar aún más la secuencia matinal? Son preguntas abiertas, y me alegra que lo sean, porque significa que siempre habrá espacio para la reflexión crítica. Pero, mientras esperamos respuestas definitivas, tenemos evidencia más que suficiente para actuar.
El cuerpo agradece la calma, la hidratación tibia, la nutrición equilibrada y los gestos repetidos con afecto. En el lado curioso, os contaré que hace unos años apareció una moda pasajera en ciertas redes sociales. Desayunar cada día con un batido de col, fresa y chocolate. Los jóvenes lo tomaban como tendencia estética, sin pensar en su función real. Fue divertido ver que, sin proponérselo, esa generación estaba practicando parte de lo que yo llevo proclamando medio siglo. Una vez más, se cumplía la ironía. Lo que la tradición médica defendía como práctica saludable era redescubierto como tendencia cool por otro camino. Y me gusta cerrar con humor. Suelo decir que, si el desayuno fuera una película, el agua sería la introducción poética. Los frutos secos, el héroe valiente, y la col, el sabio consejero. Juntos, forman la trama que evita que la historia termine en tragedia hospitalaria. El mensaje final que quiero dejaros es sencillo. Pequeñas elecciones cambian destinos. No estamos condenados a repetir los errores que han llevado a tantos a consultar en urgencias. Tampoco es necesario dinero ni esfuerzo titánico. Basta con actuar cada mañana como si estuviéramos acariciando a nuestro propio cuerpo, darle agua, darle energía buena, darle suavidad vegetal y repetirlo una y otra vez hasta que se convierta en parte de nosotros como respirar. Cierro con una imagen. Un anciano, 90 años cumplidos, sentado en un banco de parque con su termo de agua tibia, unas almendras en el bolsillo y una pequeña ensalada de col junto a él. Lo observas, y a primera vista se ve solo un jubilado más, pero en realidad estás contemplando a alguien que eligió, cada mañana, asegurarse una vida más larga y más ligera. Esa es la promesa cumplida de este relato. Ahora, mientras nos preparamos para apagar la luz de esta narración, quiero que dejemos reposar las imágenes que nos han acompañado. El timbre del teléfono que traía malas noticias, los pasillos del hospital, los vasos de agua tibia, las manos arrugadas que sujetaban nueces, el crujido sencillo de una hoja de col. Todo ello compone una partitura de advertencias y de esperanza. El ritmo se vuelve más lento, como debe ser, al final de una historia. Imaginad el aire de madrugada, entrando por la ventana. Ni frío, ni caliente, solo tibio. En ese aire, respira el cuerpo, cuando recibe agua con suavidad. En ese aire se mueven las notas, cuando las grasas nobles, de un fruto seco, encienden despacio la energía. Y en ese aire, flota la calma protectora de la col, que se asienta como un manto ligero en las entrañas. He repetido hasta la saciedad que la constancia es más poderosa que los remedios espectaculares. Hoy lo habéis escuchado, traducido en ejemplos, en bromas suaves y en debates abiertos. Quiero que calméis el corazón con la certeza de que podéis empezar a cambiar desde mañana, sin ceremonias complicadas. Basta con elegir bien 3 gestos mínimos al amanecer. Dejad que la mente repase cada una de las imágenes. El agua como música, los frutos secos como guardianes, la col como sabiduría humilde. Dejad que esas imágenes os acompañen incluso cuando cerréis los ojos.
como sueños que protegen. Y así, poco a poco, el relato se diluye, la voz baja, las palabras se alargan, el pensamiento se apacigua. El viaje de esta noche concluye. No queda nada urgente por hacer, salvo descansar con la confianza de que mañana, al despertar, sabréis por dónde empezar. Fin del guión. Buenas noches.